Seguimos viendo la acción evangelizadora del Señor. Y es ver que Él no se queda en un solo lugar predicando. Entonces lo hemos visto en la sinagoga, lo hemos visto en la casa de Pedro, lo hemos visto en la puerta de la casa de Pedro, donde le traían todos los enfermos. Hoy lo vemos a orilla del lago. Y esto nos mueve a que no hay lugar donde no se pueda anunciar a Jesús. No hay lugar donde no se le pueda decir a la otra persona que Jesús es Dios. No hay lugar donde no se pueda anunciar la buena noticia. Y nosotros debemos dejar el miedo de que si estamos en el trabajo y allí son personas que piensan de esta manera o de otra manera, entonces yo no puedo decir nada, pero ellos sí. No. Vemos que el Señor con su palabra va llegando cada vez y se va ampliando el número de personas a las que va llegando. Pero ¿cómo llega Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Comienza a anunciar, a predicar el reino de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si usted no anuncia la palabra de Dios, a usted le ganan, se lo tragan con cualquier tipo de ideas. Cuando usted está seguro con la palabra del Señor, usted va a recibir de todo. Y es saber que cuando se predica la palabra del Señor, llegan también los milagros. Vemos en el Evangelio que el Señor predicaba y sanaba. Aquí lo escuchamos, predicar y hacer ese milagro tan grande de esa pesca milagrosa. Pero primero es la palabra. Primero es la palabra. Muchas personas pueden insistirnos: ay, pero es que siempre hablando de Dios, ay, pero es que siempre hablando del Evangelio, ay, pero es que siempre hablando de Jesús, ay, pero es que siempre hablando de los santos. Pero hay personas que siempre hablan groserías, hay personas que siempre dicen maldiciones, hay personas que siempre dicen mentiras, y a ellos no se les puede decir nada. Y a nosotros que queremos hablar y proclamar la palabra del Señor, ¿sí tenemos el problema? No. Cuando no proclamamos palabra del Señor, no pasa nada. Cuando se proclama la palabra del Señor, pues viene el milagro. Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, ya habían sido llamados por el Señor. Pero ¿qué pasa en este momento? Se asombran, llenos totalmente de estupor, como nos dice acá la palabra. El estupor se había apoderado de él, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo. Si no se anuncia la palabra, no vamos a lograr en nadie ese amor, esa grandeza del Señor. Si no se anuncia la palabra, no va a cambiar la vida. Si no se anuncia la palabra, vamos a seguir en el mismo miedo, en la misma angustia. San Pablo nos recuerda que anunciar la palabra nos hace a todos de Cristo. Anunciar la palabra nos hace a todos miembros de Cristo. Y el Señor cambia la vida. Hoy celebramos a San Gregorio Magno. Era un monje
y lo eligen papa. Y él dice, pero yo estoy acá en mi convento, ¿yo qué voy a hacer allá de papa? A mí déjenme acá quieto. Pero obedece, hace la voluntad de Dios, la reforma litúrgica, la reforma de la música en la iglesia, por eso se llama la música gregoriana, por ese gran papa. Pedro le dice al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y el Señor le dice, serás pescador de hombres. San Gregorio no quería ser papa. Y fue el primer papa del cual se le da ese apelativo magno, grande, inmenso. Dejemos que el Señor nos cambie el camino. Dejemos que el Señor nos guíe. Dejemos que el Señor haga su voluntad en medio de nosotros. Amén. Continuemos en la Eucaristía.